Gloria a Dios. Podría irme ya a casa y simplemente ser tan feliz. Mi espíritu se siente tan lleno. De esto estoy hablando. Ahora entienden lo que he estado tratando de decir. Este soltar, este volar, esta palabra, esta adoración espontánea. Yo lo llamo adoración profética. Muchos le llaman así. Y la profecía simplemente significa hablar o cantar por inspiración divina, ya sea en predicción o simple discurso. La profecía no se trata de predicción, no se trata de algo que necesariamente todavía no ocurra. Puede ser acerca de lo que es, puede ser acerca de lo que fue. La profecía tiene oídos atrás, dentro y hacia adelante. Esos son los tres ojos de la profecía. Y cantar de esta manera y adorar de esta forma es adoración profética. Se trata de soltar esa inspiración espontánea del Espíritu. No es ensayado, no hay letras, no hay nada sobre lo que tú ya hayas pensado antes. Es inspirada en el momento, sobre el momento. Bueno, ¿ya están listos? ¿Quieren escuchar esto? ¿Han sido tocados? ¿Han ganado algo? ¿Tienen una nueva visión de adoración? Bueno, gloria a Dios. Está bien. Dirijámonos ahí. Hay 7 eras proféticas de las iglesias. Cuando Juan estaba bajo el Espíritu del Señor, en el día del Señor, en la isla de Patmos, Dios le dio la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis de Jesucristo. Apocalipsis significa revelación. Y este libro del Apocalipsis o revelación se trata todo de Jesús. Todo lo que está ahí es acerca de Jesús, es acerca del Cordero. Ningún otro libro en la Biblia habla más del Cordero que el libro de Apocalipsis. Está mencionado todo a través de él, como el Cordero de Dios. Pero en esta revelación de Jesucristo está la revelación de las 7 iglesias en Asia Menor. Estas eran iglesias literales en los días de Juan, estaban allí. En Asia Menor había una forma como de semicírculo en cuanto a se podía ver como a ojo de pájaro en el mapa. Estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, en ese orden. Y cada una de estas iglesias también era no solo la iglesia literal en ese día, pero eran proféticas o demostraciones proféticas de 7 edades de la iglesia, desde su nacimiento en el Pentecostés hasta el rapto de los santos vencedores iban a pasar. Y ha habido 7 eras de iglesia. Nosotros estamos en la última y final era de las iglesias llamada la era de la Odisea. La primera era de la Odisea fue la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso. Esa iglesia fue la iglesia apostólica, fue la iglesia inicial, la iglesia fundamento, fue la iglesia que dejó el primer amor, la iglesia que dejó su primera experiencia. Y Dios les advirtió, a menos que se arrepientan, les voy a quitar su candelero. Y eventualmente ocurrió. La iglesia pasó a través de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y finalmente llegó a la era de la iglesia más larga, el periodo más largo de todas, que fue la era de la iglesia de Teatira. La era de la iglesia de Teatira duró casi 1000 años. Fue la era de la oscuridad espiritual llamada la Edad Oscura. Y estuvo en medio. Fue la cuarta iglesia. Hubo 3 antes y 3 después. Pero la era de la iglesia de Teatira fue la era de la iglesia en donde Jezabel regía, gobernaba. Fue la iglesia en la que Dios dijo que las profundidades de Satanás estaban en esa iglesia.
Fue la era de la iglesia, y sé que esto hace enojar a alguna gente, pero tengo que decirlo de todas maneras. Fue la era de la iglesia del catolicismo, fue la era de la iglesia en donde la iglesia católica dominó el mundo cristiano. El imperio romano cayó políticamente, pero el imperio romano se levantó espiritualmente y tomó la iglesia, mató la iglesia. Vinieron con todo tipo de doctrinas falsas, como el bautismo infantil. Empezaron a bautizar bebés antes de que tuvieran la mente para escoger por ellos mismos. Ponían su nombre en sus libros y los ponían bajo dominio y autoridad. Denme esos niños de 1 a 5 años y para siempre van a ser católicos. Por esos primeros 5 años son los que más impresionan la mente de un niño. Así que inventaron el bautismo infantil en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron la primer iglesias que se alejó del bautismo en Jesús. Todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, cada uno de ellos. Mencione uno que no lo haya hecho. Yo sé lo que dijo Jesús. Hablamos de hecho ayer acerca de ese hermoso y dulce nombre de Jesús, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, traídos juntos en ese precioso nombre, el nombre de Jesucristo. Se deshicieron de eso, se deshicieron de la palabra, la tradujeron al latín para que nadie la entendiera y evitaron que nadie leyera nada y pudieran entender nada de la palabra de Dios. Removieron toda verdad de todas las gentes, salieron con ideas de la supremacía papal, que era infalible, que el Papa era Dios encarnado, que estaba en esta tierra para hablar como Dios y lo que él decía era Dios. Y después salieron con esta supremacía de los obispos y los vicarios y los reverendos. No me llamen a mí reverendo. Solo hay uno que es reverenciado y su nombre es Jesús. No hay otro nombre que sea reverendo. Yo no soy reverendo, usted no es reverendo. Apenas si sabemos lo que es reverencia. Pero ahí fue donde empezó, haciéndose llamar la jerarquía, reverendos, porque querían que la gente se postrara y vieran al sacerdocio como algo más allá de ellos. Empezaron a enseñar acerca del purgatorio para hacer temer a la gente y para que dieran dinero para poder vivir allá en las alturas y construir sus templos idolátricos y la adoración a los ídolos. Ellos introdujeron la adoración a los ídolos y pusieron a María, la Madre de Dios, la pusieron en el lugar de Jesús. ¿Quieren que siga? Hablaron de la penitencia. Penitencia simplemente significa que te tienes que castigar a ti mismo por los pecados que has cometido. Alejaron y quitaron la cruz. Y la cruz que pusieron enfrente de la gente es este Cristo crucificado, desfigurado, que en la mente de la gente no estaba vivo, no estaba resucitado, no estaba vivo para hacer un camino a la presencia del Padre. Pusieron el sacerdocio en el lugar de Jesús, en donde la confesión tenía que hacerse al sacerdote, no a mi sumo sacerdote, para que pudieran decir, bueno, di 25 Aves Marías y haz el rosario y ve y pon $25 en la caja. Todo con la finalidad de controlar. Todo con la finalidad de poner a la gente bajo dominio y bajo autoridad a través del temor y la intimidación. Esa fue la iglesia de Tiatira. Imaginen 1000 años de eso.
Imaginen la condición de la iglesia cuando llegó Martín Lutero y en 1517 y él fue a un seminario y empezó a leer la palabra de Dios y dijo, a ver un momento, eso no es lo que enseñamos. Un momento, hay redención a través de la fe. Un momento, solo necesito la sangre de Jesús. Un momento, todos somos sacerdotes. Gloria a Dios. Y en 1517 escribió una tesis de 95 páginas y la tomó y la clavó en la puerta de la Catedral de Edimburgo, en Holanda. Y esa tesis se leía y decía, Jesús es mi único Salvador. La sangre de Jesús es mi redención. Y la iglesia de Sardis empezó. Y a la iglesia de Sardis, el Señor le dijo, fortalece lo que todavía tienes, porque casi estás muerta. La vida de la iglesia había sido prácticamente apagada a través del catolicismo. Empezaron esta cosa llamada Inquisición, en donde traían a gente que pensaban que era una amenaza para su jerarquía y para su reino, y encontraron que esta gente creía en el verdadero y único Dios y el Salvador del mundo, el Cristo resucitado. Los quemaban en estacas, les cortaban la cabeza o los enterraban vivos o los colgaban. Pero había pocos al final de esos 1000 años que tenían tan solo una chispa de entendimiento acerca de lo que era la redención. La iglesia había sido enterrada en todo este dogma, en toda esta hipocresía, y había sido enterrada en toda esta muerte espiritual. La gente no sabía quién era Dios. Todo lo que sabían es, hay una gran iglesia y tengo que ir a esa iglesia, y si voy ahí, entonces voy a ir al purgatorio, o si no voy a ir al infierno, o si no voy a ir a las tinieblas de afuera. ¿Creen que ese espíritu todavía no es rampante y está en esta iglesia? Todavía tenemos iglesias dominadas por ese espíritu de Jezabel dominante, ese espíritu falso manteniendo a la gente cautiva en prisión. Alguien alabe al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Así que empezó la reforma con Martín Lutero. Oh, sí lo hizo. Porque él empezó a levantar otra vez el candelero que había sido perdido y estaba caído. Y empezó, él no tenía toda la luz de la verdad, pero déjeme decirle que las lámparas empezaron a encender. Y después llegó Calvin y agregó unas, y John Wesley agregó unas más. Y así ha sido a este día presente, en donde Dios todavía no termina. Está haciendo que se encienda ese candelero y hacer que se levante en nuestros corazones otra vez. Les enseñé hace unos meses que no necesitamos un avivamiento, necesitamos una reforma. Necesitamos ser reformados. Reformados. Así que empezó Sardis, esa era de la iglesia, duró los últimos 400 años, en donde
Hubo una reforma continua y guerra entre los católicos y los protestantes. Protestantes simplemente significa que protestaban. Yo soy un protestador. Sí lo soy. Oh, ¿de qué religión es? Soy protestante. Yo protesto esa jerarquía falsa. Protesto contra esos demonios. Protesto contra el espíritu religioso. Protesto la sordera que se ha apoderado de la iglesia. Protesto. Y tomo mi tesis de mi propia fe, de la palabra viviente de Dios, de Jesucristo, y la clavo en la puerta de las puertas del infierno, donde dice: Jesús está construyendo esta iglesia y en estos días vamos a prevalecer. Siento el poder de Dios aquí. Gracias, Jesús. Así que empezó la reforma. Ahora, aquí está el problema. El problema es que en la reforma, a través de Sardis y Filadelfia, y a esta era de la iglesia de la Odisea, algunos manerismos de Roma nunca fueron abandonados. Algunos de los manerismos de Roma permanecen profundamente enraizados en la iglesia. Uno de ellos, la jerarquía. Odio la jerarquía. Yo no pertenezco a una jerarquía. Yo soy un simple pastorcito con un cayado en mi mano, con una bolsa de pastor y con piedras en mi bolsa y con una onda para guiar al pueblo de Dios a pasturas. No hay jerarquía en esta iglesia y nunca la va a haber. No piensen que yo soy o que ustedes, ninguno de nosotros somos. Todos estamos juntos en esto. Imaginamos nuestra jornada juntos. Estamos en una jornada, tenemos una visión, una ciudad, una visión de Sión, una visión de llegar a un lugar al que Dios me ha destinado para alcanzar desde antes de que empezara el tiempo. Aleluya. Pero déjenme decirle, el poder de Dios se siente tan fuerte aquí. Alabe al Señor. Dele al Señor alabanza. Deje que el Señor haga lo suyo. Deje que el Señor haga lo suyo. Vamos, Dios se está moviendo. Hay libertad en este lugar.
Alabado sea el Señor. Te alabo, Jesús, te alabo, Jesús. Gracias, Señor. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos, el Espíritu Santo está dando a luz algo hoy. Deje que nazca. Es poderoso. Esta es la única manera en la que quiero que sea la iglesia, que el Espíritu haga lo suyo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, hermanas y hermanos, por rendirse al Espíritu de Dios. Solo denle al Señor otro grito. Tan solo levante sus manos unos momentos y alábelo. Te amamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Cordero de Dios, aleluya. Bueno, continuamos. Es el tipo de servicios en el que no quieres irte. Simplemente queremos que Jesús venga aquí. Siento que mi espíritu está listo justo ahora. Eso es asombroso. Gracias, Jesús. Bueno. Bendito sea su santo nombre. Bueno, así que a través de la Reforma, a través de la era de la iglesia de Sardis y el resto de los 400, 500 años, llegamos al día de hoy.
La iglesia ha pasado por etapas de reforma, de cambios, y llegaron los 1900 en donde Dios derramó su espíritu otra vez en la calle Azusa, en donde la gente otra vez recibió el Espíritu Santo. Estas cosas habían sido apagadas. Martín Lutero no enseñó del Espíritu Santo, enseñó de la redención, pero no enseñó del Espíritu Santo. En cuanto a lo que decían ciertas doctrinas, Martín Lutero ni siquiera lo mencionó. Miren lo que Dios le dio sin el Espíritu Santo. Imaginen lo que Dios le puede dar a usted con el Espíritu Santo. Él no decía lo que los demás decían. Él tenía una relación con Dios. Y hizo lo que hizo porque tenía una relación con Dios. Fue levantado para ser una lámpara en esa generación, para abrir la puerta a la iglesia de Sardis y para fortalecer lo que aún tenían y que estaba a punto de morir. Retén lo que tienes. Y si ves esas 7 iglesias y ves los mensajes que Dios les dio a las personas y pastores de esas iglesias, y pasas por la historia de las eras de las iglesias, y vas a ver cómo encaja perfectamente, inclusive Tiatira y Filadelfia y todas, en donde llegaron los misioneros que hicieron enviados, y la gente empezó a amar otra vez, a preocuparse y a dar otra vez. Y aquí vinimos a llegar a esta era. Pero en la Reforma, aquí es a donde voy en esta lección, muchos de los manerismos de Roma nunca fueron divorciados. Continuaron hasta la era de la iglesia presente, hasta la cultura presente de la iglesia. Roma fue considerada el lugar del entretenimiento. ¿Alguien sabe hacia dónde voy? Tenían anfiteatros y hicieron escenarios, pusieron sus escenarios y sus actuadores y cantantes y danzarines y juegos, gladiadores. Quiero decir, Roma fue conocida por el entretenimiento. Y este mismo espíritu se salpicó desde el mundo secular de Roma hasta el mundo espiritual de Roma, en donde grandes anfiteatros de iglesia fueron creadas y grandes escenarios en donde los reformadores eran los sacerdotes y la reunión eran la audiencia. La audiencia nunca era incluida en casi nada, excepto para decir cantos repetitivos. Amén, así dice el Señor. Oh, Ave María. Nada espontáneo, nada viviente, nada del Espíritu de Dios, todo programado. Y el sacerdote decía esto y la gente decía, y la gente dice amén. Y la iglesia se convirtió en un teatro. Se volvió en donde vas y ves a tu sacerdote favorito o a tu acólito, o donde veías el incienso. Tuvieron que hacer incienso porque no tenían la cosa real. ¿Les suena familiar? Las iglesias de hoy ya tienen humo saliendo del piso y de las paredes y luces flasheando. ¿Saben por qué? Porque el humo de la gloria de Dios no está ahí. Y el derramar del Espíritu no está ahí. Así que tenemos que fabricarlo. Tenemos que tener cierto tipo de imitación barata de la presencia de Dios. Solo que no tenemos la presencia. Verán, la presencia de Dios, la verdadera presencia de Dios, cuesta algo. No es gratis. ¿Quieres la presencia de Dios? ¿Quieres su fuego devorador Shekinah? Tiene que haber algo en el altar. Este fuego no va a caer a menos que el altar tenga un sacrificio. ¿Creen que van a vivir una vida sin sacrificio y tener la presencia de Dios en tu vida?
Vaya y únase a un club, porque de eso es lo que va a obtener. No funciona de esa manera. La presencia de Dios desciende sobre sacrificios que Él ha ordenado. No estoy hablando de autosacrificios, no estoy hablando de que decidas, voy a darle esto a Dios para poder tener la presencia. No funciona así tampoco. Buscas al Señor y caminas en obediencia. Es la obediencia mejor que el sacrificio. Así que este espíritu de Roma salpicó a la iglesia y la iglesia se convirtió en un teatro con un escenario y actuadores ahí, y la gente se convirtió en la audiencia. Este mismo espíritu romano está dominando en la iglesia hoy. Solo tengo que mirar esta congregación hoy para poder ver ese espíritu. Lo siento, pero aquí está. Vas a decir, ¿qué quieres decir? Ustedes son una audiencia. Están escuchando a alguien que sienten que está dando una actuación, y si no lo hacen de la manera en que te gusta, entonces no te mueves. Si no cantan lo que te gusta, no te mueves. Si no hacen lo que tú sientes, no te mueves. Te conviertes en audiencia. Ese espíritu está rampante en la iglesia. Y hemos estado siendo enseñados en esto por meses ya acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Las medidas, las estaturas, las capacidades, los dones, las medidas, porque Dios quiere que esta iglesia sea viva. Quiere que esté viva esta iglesia. Quiere que todo mundo haga su parte. Gracias, Jesús. No sabemos cómo extender las alas. Demasiado ocupados viendo a los que actúan ahí y haciendo esto o diciendo lo correcto en vez de extender las alas como los querubines y tomando el aliento del Espíritu de Dios para que nos lleve a donde Él nos quiere llevar, en donde todos somos activos. No sé si estoy siendo claro con esto. Todo mundo tiene una parte que jugar en este mover de Dios. No estamos en Roma. Dios nos ayude a deshacernos de ese espíritu en donde el escenario es el centro de la iglesia, en donde todo lo que ocurre. Mi esposa y yo hemos viajado mucho, como ustedes saben. Hemos estado en todo tipo de iglesias. Y entras por la puerta y en algunos lugares sientes que estás en un club nocturno, no en un lugar santo. Tienes las paredes pintadas de negro y tienen estas luces extrañas que van con el beat de los tambores. Tienen hielo seco saliendo de las paredes, humo. Tienen tazas de café en sus manos y los artistas empiezan. Disculpen, pero no lo voy a hacer otra vez. Si se lo perdieron, se lo perdieron. Lo voy a editar además. Tienen bailarines vestidos en quién sabe qué, enseñando sus cuerpos y partes del cuerpo que no deberían estar mostrando. Verán, lo que la gente no se da cuenta, lo que el pueblo de Dios no se da cuenta, es que tu cuerpo es tu predicador o tu predicación. La palabra carne o cuerpo en hebreo es basar. ¿Y saben qué significa basar? La carne y el cuerpo significa ser un mensajero. Significa predicar un sermón.
Todo lo que haces con tu cuerpo, estás predicando. Todo lo que haces con tu cuerpo, estás diciendo algo. Estás diciendo, estás revelando quién eres. Esta carne exterior física es un reflejo de quién eres en el interior. ¿Han escuchado alguna vez del lenguaje corporal? Oh, todos tenemos el lenguaje corporal. Puedes tener una escena en la fila de enfrente de una iglesia y estar así y dices, hombre, ese muchacho está emocionado, lo tiene, simplemente lo agarró. Pero puedes tener a alguien ahí con los pies cruzados y todos te están gritando y ellos no dicen una palabra. Vas después del servicio y le dices, hermano, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero parece que algo estuviera mal. No, nada está mal. Pero el lenguaje del cuerpo me dice todo. Todo lo que hacemos con nuestros cuerpos es un mensaje. La manera en que te paras, la manera en que caminas, la manera en que te paras en algún lugar, la manera en que te sientas. Todo. No sé cómo llegué tan lejos ahí. Vayan conmigo a Juan, capítulo 4. Sé de lo que estoy hablando. Entretenimiento. La iglesia no es un lugar para entretener. He estado en algunas iglesias en donde los músicos son más están más concentrados en afinar sus instrumentos que afinar sus espíritus. No estoy hablando de David aquí, vieron que está haciendo un trabajo fantástico, pero están más ocupados en ver cómo se ven y suenan mejor que cómo fluir en el espíritu. No hay nada de malo en ser profesional. Dios nos ordena tocar con destreza, dar lo mejor, ser lo mejor. No hay nada de malo que haya un escenario en la iglesia, pero cuando el escenario de aquellos que están en él se convierten en el centro de la iglesia, entonces crea un abismo porque quitan la responsabilidad de la gente. Toda la responsabilidad está sobre los artistas y si no actúan, entonces yo no me muevo. ¿Alguien aquí se siente culpable? Si ellos no presionan mis botones, entonces yo no me muevo. Se han convertido en espectadores y no en participantes. Nos hemos convertido en un miembro muerto en el cuerpo. Una pierna arrastrada y sin vida. Oh, ya se quedaron muy callados. Todos necesitamos esto. Escuchen lo que estoy diciendo, santos de Dios. Porque si no vencemos este tope en el camino donde estamos, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos que aprender lo que Dios nos ha traído y superarnos y volar en el Espíritu de Dios e ir a donde Él nos está llamando. Es un lugar, créanme, que no conocen. Te van a decir, oh, yo ya lo sé todo. No, no lo sabes. No hemos llegado a este sitio todavía. Dios nos está trayendo a una altura en el Espíritu que tiene que ver con su cuarto del trono, tiene que ver con su presencia, tiene que ver con adorarlo, aprender lo que es adoración. ¿Qué significa adorar? Adoración significa caer, significa estar postrado, significa arrodillarse, entregar, rendirse. Esto es adoración. Pues decir, bueno, no puedo agacharme. No estoy hablando de cuerpo físico, pero tu espíritu se postra en humildad a la presencia de Dios.
Esto es adoración. La primera mención de adoración en la palabra de Dios es cuando Abraham le dijo a su hijo Isaac: ven, hijo, vayamos más allá y adoremos. Postrémonos a su voluntad. Postrémonos ante su espíritu, donde iba a entregar a su único hijo. La adoración activa no era levantar un cuchillo. La adoración activa era ceder al espíritu. Cuando Dios vio eso, dijo: oh, no, está bien, ahora sé. Estoy en Hechos capítulo 15. ¿Sabían que por todo el Antiguo Testamento, pasando por todas las maravillas de Israel en Egipto, 40 años en el desierto y todos los años a través de los jueces, los reyes, todo ese periodo de tiempo, el tiempo de Noé en Génesis, casi no hay mención de adoración. Y casi virtualmente no hay música. Fue un periodo bastante silencioso. En el tiempo del tabernáculo de Moisés, ¿escuchan que hubiera habido música? Qué extraño, ¿no? Sí, danzaron cuando cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto. Ese es un incidente, uno de los pocos. Débora tuvo una canción, también Moisés, pero la música y la adoración no era algo que fuera prominente en todo ese periodo, que también es un cuadro de nosotros. El Antiguo Testamento es un periodo, pero entonces llega David, mi héroe. Amo a David. ¿Y saben por qué Dios amaba tanto a David? Que llamó a su propio hijo, el hijo de David. Amaba tanto a David que dijo: mi hijo se va a sentar en el trono de David. Él es la raíz de David. Es la raíz de Jesé. Es el león de la tribu de Judá. Él viene de David. Es semilla de David. Así de mucho amaba Dios a David. Llega David, les he dicho esto muchas veces, déjenme adelantarme rápido. Y el arca estuvo en la casa de Abinadab por 70 años. El pueblo de Dios sin presencia, sin adoración. Sí tenían el tabernáculo, tenían la ley, tenían los sacrificios, se lavaban las manos, quemaban incienso, encendían el candelero, ponían el pan en la mesa. Por 70 años hacían todo eso con un lugar santísimo vacío, sin presencia. Imaginen ser tan religiosos que puedes hacer todo eso sin presencia. Es un cuadro de dónde nos encontramos ahora. Esta era de la iglesia está llegando a ese lugar en donde las actividades religiosas son actuaciones, pero no hay nada en el lugar santísimo, no hay presencia. El arca de Dios está cautiva o está escondida en algún lugar. Pero llega David y dice: bueno, esto es lo que va a ocurrir mientras yo esté aquí. Dios levantó a ese hombre para poner un tabernáculo en Sión. Y para hacer una historia larga corta, fue a la casa de Abinadab y trajo esa arca a través de la casa de Obed-Edom, la puso en Sión y la puso en medio de ese tabernáculo, sin velo, sin cortinas, sin paredes. La gloria de Dios vista por todos, la presencia de Dios presenciada por todos. Y David hizo 4,000 instrumentos y puso 288 cantantes para alabar y adorar y cantarle a Dios 24 horas del día,
Siento el poder de Dios más que ustedes. ¿Qué lugar? Pueden imaginarse subir a Sión y ver esa tienda enorme que estiraron. Hay un gran misterio acerca de eso. Estábamos hablando de eso el otro día, acerca de extender cortinas. David ya tenía una tienda en Sión. ¿Cómo lo sé que ya la tenía? Porque la Biblia dice que cuando asesinó a Goliat, tomó sus despojos a su propia tienda, su tienda en Sión. Y entonces David dijo: quiero mi habitación que sea la habitación de Dios. Y extendió su tienda. Extendió las cortinas, hizo que esa tienda fuera este gran lugar y dijo: vamos, traigamos la gloria de Dios, y la llevó y la puso en Sión y puso estos instrumentos y cantores alrededor. No había plataforma. ¿Saben por qué no había plataforma? Y no había líder de adoración, porque Dios estaba en medio de la gloria. Aquellos que dirigían la adoración y los que seguían a los líderes de adoración eran todos uno. Todos estaban ahí juntos. Solo eran coros, instrumentos, cantores, armonía, unidad. Todo mundo levantaba su voz y cantaban salmos a Dios. Así era el tabernáculo de David. 24 horas al día sin detener. Arpas, salterios, címbalos, tambores, trompetas. ¿Se imaginan al enemigo atreverse y siquiera acercarse a Sión y a medianoche escuchar: gloria al Señor, su nombre es santo, voy a amar al Señor mi Dios, Él es digno de alabar, levanto el nombre del Señor? ¿Qué enemigo en su sano juicio iba a atacar eso? Mientras hubiera adoración, los filisteos se quedaron ahí atrás. Sí, pelearon sobre Moría, pero no en Sión. Siento que me voy a salir de mi piel. Señor, ayúdame. Bueno, Hechos 15. Me voy a calmar. Mire lo que dice. Le leí, pero quiero compartir algo antes de cerrar. Verso 16. Esto es en el gran consejo de Jerusalén, en donde los ancianos y apóstoles se reunieron para discutir algunos asuntos que estaban ocurriendo en la iglesia. Después de esto, verso 16, gloria a Dios, volveré y restauraré. Esta es una profecía de Amós 9:11. Después de esto, volveré y restauraré. Después de esto significa después de la reunión de los gentiles. Los gentiles habían sido llamados y reunidos, y el Señor dijo: después de este tiempo, cuando los gentiles hayan escuchado el evangelio, después de ese tiempo yo voy a regresar. Jesús dijo: mi poder y mi presencia van a regresar a mi pueblo, y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar. No el templo de Salomón, no el tabernáculo de Moisés,
Pero el tabernáculo de David, el tabernáculo de David es una de las palabras proféticas finales del último tiempo para la iglesia de Dios. Yo voy a construir este tabernáculo entre mi pueblo otra vez, en donde no va a haber escenario. Sí puede que haya escenario y siempre va a haber músicos y cantores, pero no se va a tratar de ellos, se va a tratar de mi presencia. Mi presencia va a ser el centro, mi presencia va a ser la razón, mi presencia va a ser el jalar. No va a haber una doctrina, no va a haber una personalidad, no va a haber que suene bien o actúes bien. Voy a ser libre. Va a ser por causa de que hay una presencia de Dios, que hay un trono de Dios en medio de su iglesia. Una escritura más. Estoy tratando de apurarme. No sé por qué estoy apurado. ¿Alguien tiene prisa aquí? Bueno, entonces yo tampoco. Estoy hablando de adoración espontánea, inspirada, en donde el Espíritu de Dios fluye a través tuyo. Y está hablando inspiración, tal vez para ti o para alguien más, o para la iglesia. Es donde todos están involucrados en esta adoración espontánea a Dios. Y te pierdes en ello. Para que nosotros crezcamos, aprendamos y ascendamos a este lugar de adoración, es donde vamos a poder empezar a tocar el trono de Dios. Es donde empezaremos a tocar el trono. Y déjenme decirles por qué. En Apocalipsis capítulo 4, dije 4, dije la verdad. Apocalipsis 4, verso 2. Y luego yo fui en espíritu. Inmediatamente, dice en inglés. Bueno, alguna gente dice, no puede ser real porque no puedes entrar en el espíritu así. Claro que sí. Oh, no, tengo que pasar por esto y por aquello y un proceso para meterme en el espíritu. No. Dios le empezó a hablar a Juan e inmediatamente. No me dejen ir ahí. Inmediatamente yo fui en espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Tiene que ver con su grandeza. Bajemos al verso 7, verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales o bestias llenos de ojos delante y detrás. Ojos proféticos, ojos que van atrás, ojos que van adelante. Gracias, Señor. Tenían ojos de profecía para ver lo que fue y ojos de profecía para ver lo que es. Así es como la palabra profética inspirada de Dios funciona. No siempre va en predicción, también va a lo que ya fue. Profetícese a usted mismo. Señor, tú lo hiciste por mí. Señor, tú has hecho un camino. Señor, tú te levantaste de los muertos. Señor, tú estás sentado en tu trono. Gloria a Dios. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Si hablamos de estos diferentes caracteres y naturalezas de la adoración, olvidamos muy rápido, sin embargo. Bueno, estoy tratando de caminar con suavidad aquí. No sé si puedo hacer esto caminando suavemente, porque somos tan rápidos en determinar que mi fortaleza es la única.
Y yo soy un león. I am fierce. Y soy fiero. There's got to be stomping Y tiene and que snorting haber and dancing rugidos y and danza twerking and y shouting, because girar y if not, gritar. Porque si no hay, entonces están mal. Es una iglesia mala. some people's strength is the eagle. La fuerza de alguna gente es el águila. And they're like me. Y son como yo. I love to soar. Me encanta planear. Go in my study and soar for Puedo hours, entrar not a knowing mi who I am estudio and where I am. y estudiar por horas sin saber quién soy y qué hago. Simplemente sacar las alas Wings catch. y dejar que tus alas capturen el aliento del Espíritu de Dios. But there are others who are Pero like hay that. otros And if the surface is que not like that, just flowing si in the ven heights, que la superficie no es así, flotando arriba, dicen, oh, son others have the strength of the man, algo. Otros tienen la fuerza del hombre, humildad, crushed llorando, to the mind. rotos, Unless the mentales, service is like that, y dicen, al menos que el sermón sea así, entonces es herejía. Y hay otros que son un just get in the word. becerro, dicen, oh, Just get in the word. metámonos en la palabra, olviden lo demás, metámonos en la palabra. That's the strength going Y a on. menos que esa sea lo fuerte del servicio, es un mal servicio, pero alrededor del trono estaban los cuatro And they all ministered in their parts. y todos ministraban en sus partes. In this little church. Todos tenían, hay cuatro en estas iglesias, algunos de ustedes son leones. Josh es un león, Stomping. zapateando ahí, rugiendo. Quiero más gente como Josh. He's a lion. Do you see Es how un he león. comes out and dances? Cuando viene aquí y danza, yo no puedo hacer eso. His legs are like spaghetti. Sus piernas son como espagueti. Lo veo y How do you even do digo, ¿cómo haces eso? There are people like Sister Doe. Pero hay gente como la hermana Dori. Ox Ella es un buey. loves the word. Ama la palabra. Die for the word. Moriría por la palabra. We have soars. Tenemos planeadores que les encanta volar. We have those who just love to weep. Tenemos aquellos que simplemente aman llorar. And all is right. Y todo está bien. All is wrong Y todo está mal when it's taken only cuando as that's. es tomado como si fuera lo único. People, please. Gente, por favor, lo he dicho antes, lo he enseñado antes, One more time. lo estoy martillando una vez más. Is in Dios diversity. está en la diversidad. True unity is La not uniform. unidad verdadera únicamente es formada en la diversidad. Are we all listening today? ¿Estamos escuchando todos hoy? Okay, can I read a little bit more? Bueno, ¿puedo leer un poquito más? Tal vez aquí ya termine. First, these beasts, the Y four leímos acerca de estos cuatro animales. These four beasts Estas cuatro bestias o animales leaders. eran los líderes de adoración. They're the four of you. Well, yeah, it was Estaban los cuatro, aquí bueno, había 6. But these four Pero beasts are estas the cuatro worship leaders bestias in son the los throne. líderes de adoración en el cuarto del trono de Dios. What happened? Miren lo que ocurre The worship. cuando ellos lideran o guían la adoración. Love this. Me encanta esto. The four beasts Y cuando each had aquellos animales, of them 6 wings about him. y los cuatro animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos. Tenemos ojos atrás, tenemos ojos adelante y tenemos ojos en el presente. 3 ojos proféticos. They had eyes within. And they De dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo día ni noche. here, David's tabernacle. Oh, si estamos viendo el tabernáculo de David aquí, Continuous, estamos viendo non-stop worship. adoración continua sin detenerse. El tabernáculo de David era un cuadro del Sión espiritual, en donde está el trono de Dios, en donde hay adoración continua alrededor del trono. And night saying, Y no tenían reposo día ni noche diciendo, Santo, Santo, Kadash, Kadash, hallelujah. Holy, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, behind, which is que es presente y que ha de venir. Adoración profética.
Adoración profética en el pasado, adoración profética del presente y adoración profética del futuro. And when those beasts, Y cuando aquellos animales, esta es la parte que me encanta, and when those beasts cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, verso 10, y delante de él 24 ancianos sentados en sus sillas y cruzando sus brazos y escuchando al maravilloso cantante. then the 24 elders decided to sit Entonces on los the 24 ancianos decidieron sentarse en sus 24 tronos y convertirse en una audiencia. You can't soar. No estoy diciendo que no puedas planear mientras estás sentado. Puedes sentarte, pararte sobre la cabeza, volar en el cielo, acostarte en el suelo, hacer lo que sea. No me importa tu posición. Me importa lo que está pasando con tu espíritu. ¿Está muerto tu espíritu o está vivo? Al aliento, a la unción, a la alabanza de estas bestias o estos 4 espíritus proféticos que Dios envía en medio nuestro para decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. When those beasts give glory and Cuando honor and aquellos thanksgiving animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos que también estaban rodeando el trono, se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban, pagaban obediencia, honor, se postraban, se derrumbaban, movidos por el aliento del Espíritu de Dios, de los líderes de adoración. Se unieron, no se convirtieron en audiencia, se volvieron uno con la adoración. get that spirit of Rome out of the church. Tengo que sacar ese espíritu de Roma de la iglesia, ese espíritu romano que cree que estamos en un anfiteatro, ese espíritu romano que cree que a menos que haya actores que actúen conforme a lo que yo quiero, entonces no me voy a mover. It got quiet. Se quedaron callados. I feel attacked when it gets quiet. Me siento atacado cuando se quedan callados. We are all me. Todos, usted y yo, y tú, y tú, y tú, todos somos culpables. Yo soy culpable. I'm guilty of waiting for the performer Soy to push culpable de esperar a que el que actúa presione un botón. Soy culpable, lo he hecho por años. spectator. He sido un espectador. And unless Y a menos que el león se mueva o el águila se mueva, entonces yo no me voy a mover. it's moving, Si el hombre se está moviendo plowing, no. o el águila, entonces no. Hallelujah. Oh, we need help. Necesitamos ayuda. They fell down. They worshipped him that liveth forever and ever. And they cast Se postraron y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas, entregaban su recompensa, echaban cualquier cosa que hubieran ganado al caminar en obediencia al Cordero. Oh, yo no soy digno de esto. Solo tú eres digno de esto. only you are worthy. Solo tú eres digno de tal honor. Take glory. Yo no puedo tomar gloria para mí, yo que he hecho. Nada. Que he logrado. Nada. He has done it all. Él lo ha hecho todo. Todo es por Él, para Él, a través de Él, con Él y para Él, de todas las cosas, dijo Pablo. Hallelujah. We're coming to a new day. Estamos viniendo a un día nuevo. We find this new day. Y estoy viendo que mientras peleamos en este nuevo día, en medio nuestro, va a haber un imán que va a atraer a la gente que están buscando realidad, no religión. Looking for the reality.
Están buscando la realidad de Dios. Están buscando la presencia de Dios. They're looking for something that Están will buscando touch them algo and que change los them. toque y los cambie. Oh, just wait until next Sunday. Esperen al siguiente domingo. Voy a enseñarles acerca de Change el prophetic cambio worship makes. que hace la adoración profética en tu vida. You leave this service today the Cuando same dejes again. si dejas este servicio igual, diría que hay un problema. Me robó las palabras. There's a problem. Dijo, hay un problema entonces. I would say we have a Yo problem. diría que tenemos un problema. We have a problem. Houston, tenemos un problema. Heaven, Cielo, we have a problem. tenemos un problema. If this doesn't ignite Si esto no enciende un anhelo en close usted proximity to God's throne, para aproximarse más al trono de Dios y la presencia de Dios, no sé qué lo haría. Gracias, bow Jesús. your heads with me. Incline su rostro conmigo. Do we have the musicians? Come on. ¿Tenemos músicos? Vengan, por favor. Just for a few moments. I'm not gonna Solo keep you unos long. momentos, no los voy a mantener mucho más.